Continuamos con edición nocturna. Estamos aquí con el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, el doctor Miguel Surún Hernández. Buenas noches, doctor. Buenas noches, para mí un honor, Bienvenidos, una honra estar bienvenido aquí. al programa. Mire, doctor, estamos casi en la víspera del juicio, en su fase preliminar, ¿verdad? Obvio. Del caso Odebrecht, el caso de corrupción con mayor resonancia en el país de los últimos años, quizás de la historia, sobre todo por la repercusión internacional que tiene. Es un caso que no se desató aquí, sino en otros países, y en otros países ha tenido incluso mayores consecuencias y mayor impacto que lo que ha tenido aquí en el país. ¿Cuáles son las expectativas suyas como jurista, como presidente del Colegio de Abogados? ¿Cómo se ha manejado el proceso? Mira, el caso de Odebrecht nosotros siempre establecimos que era una verdadera prueba de fuego para el sistema de justicia de la República Dominicana. Estamos hablando de algo tan grande que tiene repercusiones en toda América y, como tú muy bien has señalado, pues se han emitido sentencias muy severas contra personalidades en otros países de América Latina que se vieron envueltos en el caso de los sobornos. Algo muy grave que está siendo también impulsado por fuerzas del extranjero, específicamente Estados Unidos de América, y lo que son las organizaciones tendentes a combatir lo que es la corrupción y la impunidad. Hemos siempre sostenido que es una prueba a la imagen de nuestro sistema de la justicia, de su institucionalidad, y que evidentemente hemos visto en los últimos días determinados escaseos entre miembros del sistema referente al manejo. Me llama mucho la atención la forma en que algunos sectores pretenden manejarlo, por ejemplo, en el sentido de traer por los cabellos una disposición del Código Procesal Penal que consagra de manera muy correcta, muy justa, que un juez no puede conocer un proceso que ya haya conocido en una etapa anterior. Eso se alega en el caso del juez Francisco Ortega. Francisco Ortega, y eso es perfectamente lógico y legal. Ahora, tomar esa disposición como punta de lanza para inhabilitar al juez Ortega, yo creo que no es lo más recomendable, porque inclusive eso va a la par con lo que es una costumbre en nuestra cultura, de que no aplicamos la ley como está escrita, sino como nos conviene o a según. Porque, señores, la etapa de la instrucción en el proceso de Odebrecht no ha culminado. Culmina con una decisión que se llama auto de apertura a juicio o auto de no al lugar, según sea el caso. Eso es lo que pone fin a esa etapa que se llama la etapa de la instrucción de ese proceso, que puede tener varios periodos, varios pasos, etapas, varios procesos, como es el caso de la solicitud de medida de coerción, que no es una etapa del proceso, es simple y llanamente una parte del proceso que consiste en ese derecho que tiene el Ministerio Público de solicitar al juez de las garantías de la instrucción, al juez de la instrucción, pues simple y llanamente interponer medidas cautelares contra los acusados, contra los sospechosos, contra algunos imputados, presentándole a ese juez un presupuesto muy superficial en principio, en la práctica, que suponga evidentemente la existencia de la comisión de un delito y la relación posible de ese delito con la persona investigada. El juez, sin conocer el fondo del proceso, y todo el que ha subido en materia penal lo sabe, sin conocer el fondo de la acusación, pues determina sobre la base de la gravedad de la infracción, sobre ese presupuesto que le está presentando el Ministerio Público y sobre los presupuestos que le presentan
los mismos imputados se impone o no esa medida de coerción, como en efecto lo ha ocurrido, y esa decisión en modo alguno puede tomarse como base para evitar que el mismo juez que ha conocido esa medida de coerción conozca el fondo del proceso. Si esa fuera la lógica, yo te garantizo a ti que los procesos que se están ahora mismo conociendo en Pedernales, pues no pudieran ser. Porque el mismo juez de la instrucción que conoce en Pedernales la medida de coerción, conoce la audiencia preliminar. Y así estamos en el 90%. Por un asunto de la cantidad de jueces disponibles. Es exactamente lo mismo. Lo que es igual, en lo particular es igual en lo general. Si tú me anulas un juez porque maneja 2 casos, tienes que anularme porque maneja muchos casos y a la vez. Lo mismo sucede en Santo Domingo. O sea, la mayoría de los casos, el juez que conoce, no la medida primaria de imposición de medida de coerción, sino la revisión de medida de coerción, muchos casos conoce el juicio preliminar. O sea, eso es digamos, predicamento que va inclusive contra la práctica. Y por eso es que la Suprema Corte de Justicia, de manera correcta, ¿qué dictaminó? Pues simplemente que sí, que no había ningún tipo de óbice. Porque, señores, estamos hablando de la misma etapa. O sea, o es otra etapa. Entonces, cuando vayamos a la otra etapa, que es la de juicio de fondo, se supone que si hay mérito, se iría al juicio de fondo. Evidentemente. Eso sí no lo podría vamos más lejos. El juez si se produce una apertura a juicio, va a juicio de fondo, evidentemente el juez Ortega no está calificado porque ya estamos hablando de otra etapa. En el hipotético caso de que se dicte un auto de no lugar, las partes tienen el poder de recurrir en apelación. En ese recurso de apelación tampoco puede participar el juez Ortega porque es otra etapa. Lo que pasa es que vivimos en un país donde la ley se aprueba, se escribe y a pesar de que está escrita, se quiere interpretar de manera distinta. Usted le pregunta a esos juristas muy calificados, la gran mayoría, cuáles son las etapas, si la etapa de medida de coerción es distinta, es una etapa distinta a la etapa de conocimiento de la acusación en la instrucción, y te van a decir que no, que es una etapa, la etapa de la instrucción, la etapa del recurso de apelación, la etapa de juicio de fondo. Y eso, óyeme, hasta choca con la misma lógica normal de cómo debe desempeñarse todo proceso. Es más, nosotros entendemos que para la salud de todo proceso, quien conozca la imposición de medida de coerción es que tiene que conocer la audiencia preliminar. Es lo más saludable. Está más empapado del caso. Está más empapado del caso. Es que no podemos pretender tener una justicia al estilo medieval donde las formas se llevan la esencia que es administrar justicia. Y eso es lo que algunos ideólogos, genios de aquí, pretenden, pero siempre en función de sus intereses. Genios entre comillas. Doctor, ahora que usted está hablando de procedimiento y nos está arrojando luz sobre este proceso que es un poco complicado y que no todo el que no es abogado no tiene por qué manejarlo, no tiene por qué entenderlo. Ahora que usted está haciendo estas aplicaciones, le pregunto, en un escenario hipotético, porque la única razón por la que este juicio está en la Suprema es porque hay presencia de legisladores. Sin embargo, la mayoría de los creo que solo quedó un legislador dentro del expediente, que es el senador de San Cristóbal, Tommy Galán, que ha dicho incluso que a él lo tienen en el expediente precisamente para que se mantenga esa jurisdicción. En el hipotético caso de que este senador se le despoje de su condición, de su inmunidad parlamentaria, es el término, ¿verdad? Esto tendría que cambiar de jurisdicción. O sea, esto incidentaría el proceso. Vamos a establecer una diferenciación en lo que tú me has dicho porque estamos ligando dos términos distintos. Una cosa es la inmunidad parlamentaria que protege al legislador en caso de la jurisdicción privilegiada. En caso de que se emita una orden de aprehensión contra él. Eso no tiene nada que ver con lo que es la jurisdicción privilegiada. Sí. La inmunidad parlamentaria puede perderse o porque la misma Cámara lo autorice en casos de delitos flagrantes o cuando el
interesado, el beneficiario de ese privilegio, lo solicita y renuncia a ese privilegio, a esa inmunidad. Eso no para nada varía lo que es el privilegio de jurisdicción. Ese privilegio de jurisdicción, que es otra cosa, que es no es más que esa ventaja que tienen algunos funcionarios que por sus funciones y su categoría y su importancia, la Constitución de la República les concede tribunales de jurisdicción de mayor jerarquía, en este caso la Suprema Corte de Justicia. En ese caso, no depende de la voluntad ni de la Cámara, ni depende de la voluntad del interesado. Eso depende de su condición de funcionario. En ese orden de ideas, esa jurisdicción solamente puede perderse, jurisdicción privilegiada, cuando ocurre una pérdida de cargo, lo cual se produce en dos eventualidades, en tres: o por la muerte del interesado, lo cual no queremos que ocurra, por la renuncia al cargo de senador, o simplemente en caso de que se genere un juicio político previa acusación de la Cámara de Diputados. En esos casos, eso evidentemente tendría un efecto inmediato que generaría el desapoderamiento inmediato de la jurisdicción privilegiada. Y como él es el único funcionario que la mantiene, pues automáticamente la Suprema quedaría desapoderada y esas pesquisas serían enviadas automáticamente a la jurisdicción ordinaria, es decir, al Distrito Nacional, al juzgado de la instrucción del Distrito Nacional. Vale decir y aclarar que la norma procesal es muy clara y específica en establecer que la jurisdicción privilegiada de uno de los imputados arrastra a todos los demás. En consecuencia, si ese pierde su inmunidad por renuncia o por destitución, y ya no por muerte, porque muerte automáticamente ya se extinguiría la acción en cuanto a él, se mantendría respecto a los demás, pero los demás tendrían que ir como quiera a la jurisdicción normal. En consecuencia, eso implicaría que automáticamente el juez Ortega estaría desapoderado y esas pesquisas, ese proceso, fuera a la jurisdicción normal del Distrito Nacional. Bien, este caso ha originado un enfrentamiento entre el poder, bueno, el máximos representantes del Poder Judicial, jueces de la Suprema y miembros del Ministerio Público. Cuando regresemos, después de una breve pausa, vamos a conversar sobre ese tema con el doctor Miguel Surún, presidente del Colegio de Abogados.